¿Cómo están ustedes? Una bendición de poder saludarles nuevamente a través de las pantallas de Pucón TV, a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, aquí en Visitando las Iglesias. Una nueva jornada para seguir conversando, para seguir hablando. Empezamos a estudiar junto al pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera un tema importante que tiene relación con la familia. ¿Cómo está, pastor? Gusto de saludarle. Un gusto, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, gracias al Señor. Estamos dispuestos, como siempre, para aprender, ¿cierto? Y en esta línea que es tan importante en los últimos tiempos de la familia. Hoy día vamos a hablar del diseño básico de Dios para la vida familiar. Gracias, Pablo, por esa introducción tan motivadora, en el sentido de que efectivamente es un tema no solo recurrente para los últimos tiempos, ha sido un tema desde el origen. Yo creo que ya hemos hablado por bastantes veces en el programa, en otros programas. Lo que venimos hablando desde el programa anterior se circunscribe en una gran idea. Esto, no vamos a hablar del matrimonio, ya tuvimos ese tipo de enseñanza. Se circunscribe dentro de un tema mayor que le hemos titulado Transmitiendo nuestra fe. Transmitiendo nuestra fe. Entonces, en el programa anterior vimos cómo era que estaba la sociedad actual, cómo había mucha redefinición de cosas y cómo también se establecían la relación entre la fe, el hogar y la crianza de los hijos. En este programa, cuando tú hablas del diseño, deberíamos entender que para transmitir la fe hacia nuestra familia, nuestros hijos en particular, porque ese es el tema, deberíamos tener en cuenta cuál es el diseño para la vida dentro de la familia. En la Escritura existe, Pablo, lo vimos, por lo menos 3 pasajes, Colosenses, Primera de Pedro, creo que los mencionamos ya, pero volvemos a Efesios, capítulo 5, que del verso número 21 y hasta el 6, versículo 9, todo este gran conjunto, Pablo habla sobre cómo es el diseño de la familia, del hogar, el matrimonio, el bloque que tiene que ver con los hijos, que es el que vamos a tocar hoy día, y luego el bloque que tiene que ver con el trabajo, con la relación laboral. Entonces, en algún minuto, en algunas semanas más, 4, 5, 6 semanas más, posiblemente me gustaría entrar en el tema del trabajo, todo este asunto que implica cómo tenemos que vivir. Entonces, el pasaje al que quiero introducirme para que tú me compartas las inquietudes que tengas, pero es este de Efesios relacionado con los hijos. Si me permiten leerlo, el texto dice: hijos, obedezcan en el Señor. Estoy leyendo el capítulo 6, verso 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y ese es el pasaje en este gran texto de la familia. Y bueno, la primera pregunta para seguir en este tema: ¿cuáles son las pautas esenciales para que los hijos se relacionen junto a sus padres? Si te das cuenta en el texto, tienes una Biblia frente a ti también, lo primero que señala Pablo al comenzar el párrafo es el que él dice hijos. Le habla directamente a los hijos. Correcto. Es decir, son hijos que aparentemente no son tan pequeños como para no entender el consejo que se le va a dar. Es decir, no son hijos infantes, no son de brazos, no son niños pequeños que todavía no tienen, sí tienen la capacidad, pero todavía no están a esta altura como para decir: hijo, te va a dar este consejo, y razonar con ellos. Sobre todo pedirle que sean creyentes. Sí, claro. Porque dice que tienen que obedecer a sus padres en el temor del Señor, de tal manera que está también hablando a cierto tipo de hijos que ya ha tenido una edad como para ser un creyente. La palabra que Pablo usa aquí para referirse a hijos, depende de la edad, se le llama en griego teknion, es decir, es un hijo no grande, pero es un hijo ya crecido. Pero la palabra que usa aquí Pablo es tekna, quiere decir hijo, cualquier sea su edad, para razonar y entender, y cualquier sea su sexo, hombre o mujer. De tal manera que aquí no hay tampoco una distinción entre hijo o hijo que fue recibido, o está hablando de, estoy diciendo de la adopción, es el que está bajo un padre, es decir, está en un hogar establecido como hijo.
Y dice la Escritura entonces que ellos deben obedecer. La palabra obedecer en el griego es una palabra compuesta entre la palabra kuo, que es escuchar, y la palabra hupo, que es sobre, o escuchar el consejo que tiene el que está sobre mí. Esa sería la idea. De tal manera que obedecer, más que recibir órdenes, implica que hay alguien que está hablando, sí. Yo estoy escuchando, por eso que es un hijo que tiene la capacidad de razonar, ir aprendiendo a obedecer, y que hay alguien sobre, ejerciendo la instrucción. De tal forma que obedecer implica escuchar a los padres. Obedecer implica sujetarse a los padres como que ellos son un maestro para nosotros. Entonces Pablo dice, hijo de cualquier edad, capacidad para razonar y entender. Paulatinamente el niño va creciendo y va adquiriendo la capacidad de ir entendiendo. O sea, si ve siempre al papá ejerciendo consejo en palabras simples, a un niño de brazo no le puedes decir toda la doctrina de la salvación, pero un niño de 14, 15 años podrá ya sentarte a razonar, a reflexionar sobre varios pasajes de la Escritura. Entonces dice, hijos, obedezcan, es decir, escuchen, atiendan en el Señor a sus padres, es decir, de la manera que ustedes escucharían al Señor, escúchenlo a los padres. En otras palabras, los papás deben tener, como ya hemos dicho en otros programas, un sistema, un catálogo, un programa en el que ellos van sumando elementos espirituales a lo largo de la vida del niño, de tal manera que él sea capaz de poder ir obedeciendo las palabras del Padre. Ahora, si notas tú la palabra padres, en el griego aquí, esto lo voy a resaltar porque más adelante Pablo vuelve a mencionar a los padres, pero dice que hay que obedecer a los padres. La palabra que usa aquí es genousin. Genousin significa el que te dio el nacimiento, el gen. Se está refiriendo a obedecer al papá y a la mamá. Ambos, varón y hembra, papá y mamá, deben ser obedecidos por los hijos. El padre ejerce, según el contexto bíblico, la autoridad, la madre ejerce la educación. El padre debe criar, enseñando verbalmente al hijo, instruyéndolo. La madre debe educar al hijo en otros tantos quehaceres y deberes para que juntos, papá y mamá, puedan formar en este niño un hijo obediente. Dicho sea de paso, esto se verá. Estos efectos de educación se verán en el futuro cuando el hijo aprenda a trabajar, a estar bajo autoridad, respetar las autoridades, etc. Pastor, ¿qué es lo que significa, o más bien qué es lo que infiere o no en el mandato de obedecer y honrar a los padres? Bueno, lo primero es que hay una estructura. O sea, el niño no está solo. El niño no fue traído al mundo y se dejó ahí. Se le puso un biberón, comió, creció, se bañó. Hay una estructura. Sí. La estructura dice que el hijo debe obedecer a los padres, genousin, es decir, a ambos papás. Esto implica, implícitamente, lo está diciendo Pablo, para que un hijo crezca sano, saludable, en el buen camino, el camino de la fe, debe tener padres. Ahora, técnicamente todos tenemos padres, ¿verdad? No hay un engendrar un niño por un solo progenitor, exacto. Hay dos. La realidad que vivimos hoy día, por eso hablábamos en el programa pasado, es que la sociedad ha distorsionado tanto esto que finalmente hoy día tenemos mucha cantidad de niños que están creciendo con un solo progenitor, con el rol de mamá o papá asumido por otra persona, un abuelo, una abuela, un tío, que es loable. Salvan a ese niño de alguna manera. Claro. Pero siempre va a haber esta desarticulación, este vacío, por más que queramos dignificar la familia en la forma en que se está presentando hoy día. Es decir, familia siempre fue papá, mamá y los hijos. Que hoy día tengamos que tener otro tipo de definiciones, ajustándola a la realidad que vivimos, no quiere decir que eso sea lo correcto. De tal forma que los hijos cristianos, está hablando en el Señor, también deben obedecer a sus padres porque son cristianos. ¿Qué pasa si un papá no es cristiano? El hijo debe obedecerlo igual. Es decir, aquí no hay un prerequisito o algo que esté supeditado al cristianismo. Es decir, el papá, si es cristiano, yo lo obedezco. Porque puede haber un hijo cristiano, hijos cristianos que me estén escuchando, y dice, no, sabe que
En mi casa, mi mamá es creyente, pero mi papá no. Entonces, como la Biblia dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, yo a él no lo tengo que obedecer. No, debe obedecer a su papá y a su mamá, sean cristianos o no, sean los hijos cristianos o no, o el papá cristiano o no. Ahora, la obediencia, es decir, escuchar al Padre que está sobre mí, Sí. no implica aquellas cosas que estarían en contra de lo que el Señor aprueba o permite. Voy a decirlo de esta manera. El hijo también tiene que tener la capacidad de evaluar cuando las órdenes, las instrucciones o las enseñanzas de un padre, ¿verdad?, vayan en contra de los principios bíblicos. No sé qué ejemplo pudiese poner, pero vamos a suponer que un papá dice: hijo, tenga todas las pololas que quiere, tenga todas, total, no importa. Ese concepto, es decir, tenga una, en un mes más otra, en un mes más otra, es una distorsión de la seriedad que un hombre debe tener en la relación con una mujer. De tal forma que eso, si el papá le dice: no, hijo, dele nomás, y total, la vida es así, si existiera ese consejo y el hijo evalúa que ese consejo de su padre no es adecuado porque no sigue el principio bíblico, pues el hijo tiene que decir: padre, yo no te voy a obedecer en esto. O decírselo o no hacerlo, pero tiene que liberarse de un consejo como ese. Ahora, de ahí pongamos ejemplos mucho más fuertes, como ejercer violencia, como protestar contra la autoridad establecida, como abusar de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de cosas que los padres no deberíamos hacer. La otra cosa que está implícita y que está conectada con el verso número 2, Pablo, si tú te fijas, el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces cambia el verbo. En la primera verbo que usa es obedezca y la segunda parte es honre. Bueno, el cambio es bastante notorio. La pregunta es: ¿cuándo debe suceder esto? Entonces aquí culturalmente tenemos ideas. Primero, los padres dicen: no, yo estoy enseñando a mi hijo para que sea independiente. Eso va contra la idea bíblica de la autoridad, porque si el niño desde pequeñito empieza a ser independiente, le va a costar mucho respetar la autoridad después cuando sea adulto. O sea, él debe saber que tiene un papá y al papá hay que respetarlo, obedecerlo, y el papá también guiarlo. Segundo, algunos dicen: no, mi hijo cumple los 18 años y ya él ve por su vida, se manda solo. Lo peor de este predicamento es que desde muy pequeño se escucha a los padres decir muy irresponsablemente: mi hijo verá lo que hace con su vida, cuando él sea grande decidirá. Por ejemplo, no obligo a mi hijo a tener ninguna creencia religiosa, cuando sea grande él verá. Lo más probable es que cuando él llegue a ser adulto no tendrá ninguna fe y ningún arraigo en una vida ética más o menos desarrollada y estable, porque no se le inculcó desde niño. Entonces, la obediencia tiene su objetivo, y es que el niño aprenda a estar en autoridad, en una buena guía y crianza. El asunto es que llega un momento en donde el hijo tiene que cambiar su relación con el papá y la mamá y empezar a honrarlos. ¿Cuándo será eso? El único texto en la Biblia que aparentemente nos da una idea de dónde puede ser es que el padre y la madre deben comenzar una relación con sus hijos cuando ellos van a establecer un hogar por sí mismos. Es decir, el hijo debe obedecer a su papá y a su mamá hasta cuando él mismo toma la decisión y el paso de establecer un nuevo hogar o el hogar suyo. Ahí entonces hay una relación de cambio. Tenemos también una observación ahí. Los hijos hoy no se quieren casar, de tal manera que avanzan en la edad, permanecen, como dicen los estudiantes, los estudiosos de la sociedad, avanzan como eternos estudiantes porque salen del bachillerato, del pregrado, salen al posgrado, salen al magíster, van al doctorado y se cumplen los 30 y tantos años y todavía están estudiando y todavía siguen teniendo el calor del hogar paterno, sí, y de la madre, y no establecen su propio hogar. O sea, definitivamente hay una época en la vida en que el hombre, la mujer, hijo, debe establecer un hogar. Entonces, por último, creo que está implícito aquí que honrar significa que yo venero, le doy alegría,
a la memoria de mis padres. Es decir, tú eres un hombre adulto, transmites hoy día programas en radio y en televisión. Tus padres deben sentirse orgullosos de lo que tú eres, pero no de lo que tú haces, sino de lo que tú eres. Tú eres un hombre respetable, un hombre que se atreve a hablar por las cámaras diciendo, mírenme a mí. No. Vamos por este camino, yo les comparto esta compañía. Es decir, el valor que tienes no es solo para ganar dinero, sino que un valor como persona. Eso es lo que hace honrar a los padres. Uno puede ser un obrero, puede ser un trabajador en un oficio muy mínimo, tal vez socialmente mirado como mínimo, pero la persona honra a sus padres por medio de su conducta. Entonces, todo esto está implícito en este concepto de obedecer y después honrar a los padres. Tenemos que hacer un alto, vamos a seguir hablando. Nuestro director nos hace señas para que vayamos a un corte breve. Ya regresamos visitando las iglesias, hoy día hablando del diseño básico de Dios para la vida familiar. Ya volvemos. Estamos de regreso visitando las iglesias junto al pastor Miguel Ángel Rivera, aprendiendo, porque siempre es bueno compartir y se agradece esta enseñanza, pastor. Hoy día hablando del diseño básico de Dios para la vida familiar. ¿Cuáles son, pastor, para retomar las pautas esenciales para los padres? ¿Para los padres? Te decía al principio del programa que hay una palabra que Pablo luego cambia. En el castellano, en el español sale casi igual. Si leemos el texto, verso 1 dice, hijos, obedezcan al Señor a sus padres. Pero la palabra griega que usa aquí Pablo es padres, en el que digo papá y mamá. Exacto. Pero en el verso número 4, el apóstol Pablo escribe, y ustedes, padres. Entonces, la palabra que usa aquí no es genousin, que sería padres en términos genéricos, papá y mamá, sino que usa la palabra patera, es decir, papá masculino, el papá. Y aquí la cosa se nos pone muy interesante, muy interesante, porque resulta que ambos padres tienen que honrar a sus padres, y honrarlos significa preocuparse por ellos hasta la ancianidad, y no al revés. No es que los papás ancianos se estén preocupando de los hijos irresponsables, o que están llevando vidas sin sujeción a la autoridad. No así aquellos hijos adultos que caen en desgracia, enfermedad, viudez, otras cosas. Los padres actúan como su familia protectora. Exacto. Vamos a hablar de eso en algunos programas más. El papá, es decir, el varón, el hombre, tiene para Pablo, y este es el gran giro del texto, una relevancia tremendamente importante. Dice, ustedes, papá masculino, ustedes, tienen una responsabilidad por ser papás. Está claramente establecida. Si el hijo tiene que obedecer, el papá no tiene que hacer enojar a los hijos. El padre, papá masculino, el hombre, no tiene que exasperar, dice una traducción más antigua de la escritura. Esto implica que no tiene que ser impulsivo ni abusivo, no tiene que ser iracundo en el sentido que le dé intranquilidad o inestabilidad al hijo. No sabe cómo va a reaccionar el papá, no sabe con qué nueva cosa va a salir. Cuando el padre, por ejemplo, consume sustancias como el alcohol u otro tipo, y por la influencia de estas sustancias y por desequilibrios emocionales mantiene su casa en vilo, es decir, todos están ahí, no sabe qué es lo que va a pasar hoy día, ¿no? Cómo va a llegar, cómo va a entrar, cómo va a reaccionar ante esta situación u otra. Entonces los hijos tienden a escapar de esos padres, tienden a sentirse inestables, de tal manera que el hijo se desespera y evita el contacto con el padre, porque finalmente el padre no le da seguridad. El papá, que por ser intrínseco trata de mantener la autoridad sobre la casa, puede cometer errores de tal manera que él ha confundido la definición de autoridad. Dijimos que autoridad era una palabra combinada en el griego que significa escuchar al que está sobre mí. Un hijo va a escuchar a un padre, pero el padre no tiene que exasperar a su hijo, no tiene que tenerle reglas y conductas tan altas que el hijo él no pueda alcanzarlas. Y por otro lado, no debe estar tan ausente que jamás escucha al padre. Estos conceptos que los pasamos, pero así de superficial,
son la base esencial. O sea, imagínate que Pablo y la Biblia, nuestro Señor a través de Pablo, le da tremenda importancia a la presencia de un papá, de un varón. Imagínate lo que es que no haya la presencia de un papá. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Pastor, exactamente, ¿cuál es el papel de los padres? Y acá me refiero nuevamente a los papás, ¿cierto? Ya que los hijos deben obedecer a ambos padres, lo estamos viendo. Pero ¿por qué piensa usted que Pablo se dirigió exactamente a nosotros, los varones? Bueno, es emocionante, Pablo, pensar que cada uno en el matrimonio, papá y mamá, tienen definidos en el diseño de Dios qué deben hacer. La madre debe educar al hijo en tantos aspectos: la higiene, la responsabilidad, el compromiso social, el respeto, la ayuda, la solidaridad, el amor, el servicio. El padre tiene la autoridad de hablar a sus hijos y guiarlos. Y el apóstol Pablo usa dos palabras para que podamos entender. Primero dice, por favor, no hagan enojar a sus hijos, ya lo dijimos, pero ahora entiendan esto. El papá tiene que ejercer dos acciones concretas establecidas por Dios con sus hijos. Dice que tiene que guiarlos o criarlos en disciplina y en instrucción del Señor. Disciplina e instrucción. Entonces aquí están las dos palabras. Primero, la palabra disciplina que Pablo usa aquí es paideia. Es la misma para educación. Es decir, no estamos hablando de disciplina como medida correctiva, sino que estamos hablando de educación. La base de la palabra pedagogía. Es decir, el padre cotidianamente debe educar a sus hijos. La palabra entonces implica que el papá debe conocer la Escritura, debe conocer los principios de vida, debe enseñarlo a los hijos y construir en ello. Criarlo es justamente eso. Imagínate tú que mi padre, por ejemplo, dentro de sus quehaceres, yo no diría como hobby, pero sí como una necesidad por su trabajo, él criaba perros de una raza específica. Los educaba, los instruía, es decir, los criaba porque los compraba muy recién nacidos. Yo recuerdo haber jugado con esos perritos y él los instruía y los educaba. Eran muy obedientes, obedecían la voz de él y todo. No, estoy usando un ejemplo con un animal. Imagínate que el ser humano y el niño tienen la misma capacidad que el padre de razonar. El animal responde a un instinto, responde a métodos, a algo que se va repitiendo. Pero el niño puede razonar de manera que el padre, en la medida del desarrollo del niño, va instruyendo, poniendo más elementos para que sepa cómo. De tal forma que criarlo implica tomarlo y llevarlo por una senda. El papá tiene que tener elementos sabidos para poder instruir a su hijo. Disciplina es un sistema metódico. La segunda palabra que Pablo usa es instrucción. En la palabra original significa amonestación, instrucción, literalmente significa poner en la mente. Poner en la mente. De tal forma que cuando Pablo dice en disciplina y amonestación e instrucción del Señor, está diciendo el papá debe poner en la mente de su hijo todos los elementos para pensar adecuadamente, para razonar y decidir adecuadamente. Por eso es que cuando el hijo llega a la adolescencia y se ve enfrentado a ciertas decisiones, que las que hemos tenido que enfrentar todos, el hijo puede razonar y decir esto me conviene, esto no me conviene. Es decir, al hijo no solo se le dice esto no lo haces porque no, porque yo soy tu papá y te callas, sino que al hijo se le dan herramientas para que cuando llegue el momento tome la decisión adecuada de decir esto sí, esto no. Hay un periodo de la vida, en la adolescencia, que es muy inestable, sí. Todo está la búsqueda, la identidad y todo eso. Voy a decir esto. Cuando las hijas, en mi caso tengo hijas, crecen, para el papá hay una cosa que empieza a pasar porque ellas empiezan a crecer, 18, 19, 20 años, y empiezan las relaciones, relaciones con un hombre que no eres tú, que fue criado en otro contexto, en otra familia, y que empieza a transformarse en aquella persona con la que ella se relaciona. Bueno, el papá debe monitorear, estar atento a eso y todo. Pero curiosamente,
empieza a pasar en uno también una inquietud. Uno ya deja de ser el hombre de esa niña, que ya no es niña, sino que está perfilándose a ser mujer. Y puede ser que depende de la edad que tenga, ese hombre llegue a ser el esposo de ella. Ahora, y yo pensaba, perdóname que te abra así el corazón, yo pensaba, vaya, o sea, estoy dejando de ser el hombre de ella, en el sentido de el modelo, la figura. Pero llegué a una conclusión que me dejó tan en paz. La conclusión a la que llegué es que yo siempre seré el primer hombre que ella conoció en su vida. De tal forma que, siendo el primer hombre que ella conoció en su vida, lo que yo pude transmitirle en cuanto a seguridad, en cuanto a vida, en cuanto a estabilidad, en cuanto a conocimiento, será lo que ella usará para relacionarse con otros hombres, amigos y finalmente con su futuro esposo. Ahora, cuando combinamos las dos palabras, nos damos cuenta que el Señor pide sabiduría y pide sabiduría en los padres. ¿Qué implica esto? Las iglesias tenemos la obligación de discipular a los padres y los padres tenemos el desafío de estar en nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades iglesias, para recibir la instrucción. Lamento tener que darme cuenta como pastor que lo que de repente las iglesias buscamos es que haya culto, que haya fervor, que haya oración, que haya mucha gente sentada en nuestras bancas, pero la mayor inversión que el Señor nos mandó a hacer es hacer discípulos. ¿Te acuerdas? Uno de los primeros programas que tuvimos, que hay que discipular las naciones. ¿Saben lo que está pasando hoy día? El 60% de los hijos de los creyentes no está siendo creyente cuando llega a ser adulto. Yo lo veo. Lo veo en muchos jovencitos que se van de sus casas a la universidad y que terminan siendo no creyentes, no cristianos. Claro, vienen a su casa, van a la iglesia con los papás, se sientan, pero hay una disociación de la fe verdadera. Entonces, por último, también veo padres que no se someten a la autoridad. Entonces quieren que los hijos les obedezcan, pero ellos no están dispuestos a ponerse bajo el oír al que está más arriba. Voy a decir de esta forma, tal vez un consejo. Los papás deben estar unidos a una iglesia. La iglesia es la familia. Sí. Los padres deberían reunirse comúnmente, no para un club de machos, sino deberían reunirse para a la dirección, al consejo y a la pastoría, a la paternidad. ¿Comprende el símil de un pastor? Poder abrir la escritura y comenzar a indagar como quien un hijo obedece o escucha la palabra obedecer o autoridades, escuchar al que está sobre mí. Sí, claro. Los pastores no tenemos que tener autoridad sobre los hombres, sobre los padres, por el solo hecho de, igual que en la casa, decir tú me obedeces porque yo soy el pastor, sino porque el pastor busca que el hombre crezca en conocimiento para que él también emule, copie, transmita estas mismas cosas en su casa. Entonces yo veo una ausencia de hombres en el estudio de la palabra de manera abismante. El varón se ha perdido la posibilidad de crecer en madurez espiritual y de criar a sus hijos. A lo que estoy diciendo, hombres, por favor, vayamos pronto, unámonos a nuestras iglesias, el día del estudio bíblico donde el pastor va guiando con la escritura, estemos ahí para discutir y abrir la escritura y finalmente los pastores guiemos en la catequesis adecuada, una catequesis actual. No nos preocupemos de la doctrina, estas cosas que finalmente son buenas saberlas, pero no influyen para la vida cotidiana. Te transmito, Pablo, que en un momento recibí a un joven muchacho, que debía tener unos 22 años. Después de pasar todos estos conceptos, porque yo los enseño en la iglesia, tomé hace un año atrás 4 meses para enseñar todo este proceso. Esto es parte de lo que te estoy enseñando del proceso de discipulado de jóvenes y de adolescentes en nuestra iglesia, la que yo pastoreo. Y entonces él me dijo, ¿sabe, pastor? Llegué a una conclusión. La conclusión es que los padres, los papás, los hombres de la iglesia deberían reunirse periódicamente, estudiar la Biblia juntos y discutir los problemas que nos están pasando a los hijos más jóvenes y tomar una decisión de solución entre ellos.
O sea, el modelo que él me estaba transmitiendo, según entendió, era justamente el modelo adecuado. Los hombres en la iglesia, los padres, deberían reunirse con su pastor periódicamente, una vez al mes, y discutir bíblicamente cómo resolvemos el caso de este hijo que está fracasando en esto, o cómo ayudamos a este hijo que le está yendo muy bien en esto otro, o cómo podemos guiar la vida de este que quiere establecer una relación con esta hermana o jovencita de la iglesia. Ojalá nunca nos llegue a suceder, pero pasa que tengamos que conversar sobre qué pasa que nuestros jóvenes están teniendo vida, relación y buscando matrimonio con personas que no creen lo mismo que ellos o que no creen definitivamente en Dios. Los padres deberían reunirse para discutir. Este es el contexto global, Pablo, de lo que Dios quiere para que los hijos crezcan y transmitamos nuestra fe. A veces se nos ha hecho más fácil buscar la ayuda en el líder, en el pastor que solucione mis problemas de la casa y no tomar la rienda y buscar la solución aquí, en la Escritura. Pastor, para finalizar, se nos acaba el tiempo. Oramos al Señor y agradecemos por este estudio que hemos realizado. Gracias, Padre, porque tenemos luz a nuestro camino. Gracias. No nos has dejado a ciegas. Sí. Quiero pedirte que nos ayudes como padres. Quienes estamos aquí en el programa somos padres. Vamos viendo cómo nuestros hijos e hijas crecen. Y sé que los que nos están escuchando en la televisión también, Señor, tienen hijos. Y en algunos casos se sienten satisfechos y en otros no tanto. En todo, Señor, te pido que ellos tomen una decisión. Padres y madres concurran a una iglesia para buscar la dirección, la enseñanza y la sabiduría, de tal manera que sepan cómo guiar a sus hijos en amonestación, en disciplina, en instrucción del Señor. No en nuestros propios pensamientos, sino en lo que Dios diseñó para nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti, Pablo. Que esté muy bien. Seguimos visitando las iglesias.